Míralo bien. Este pan no es de calidad, es pan de barrio. Así comienza esta historia, la de una humillación y un desafío. Un relato donde los valores más profundos y la justicia poética encontrarán su lugar. Quédate, porque estás a punto de escuchar una historia de redención, dignidad y segundas oportunidades. Madrid amanecía cubierta de una ligera neblina invernal. El aire frío arrastraba el olor a pan tostado, a café recién molido y a humedad vieja. En la esquina de la calle de la Fe, en el corazón de Lavapiés, una luz cálida parpadeaba detrás de un escaparate donde se leía con letras doradas y gastadas: Panadería San Mateo, desde 1983. Dentro, el horno aún respiraba el último aliento de la madrugada. Mateo se secaba el sudor del cuello con un trapo. Llevaba desde las 3 de la mañana amasando. Tenía las manos agrietadas, los nudillos marcados por el trabajo y las uñas blanqueadas de harina. En el suelo, el polvo de pan formaba un pequeño manto sobre las baldosas antiguas. A su lado, la radio murmuraba un bolero viejo, casi inaudible entre el crujido lento del pan enfriándose. Era viernes, el día más difícil de la semana. A las 8, como siempre, llegaría su cliente más importante, Jaime Llorente, empresario, dueño de varias cafeterías en el centro. Venía cada semana a recoger los encargos para sus locales de lujo. Jaime era un hombre de unos 40 años, con cabello negro perfectamente peinado, abrigo largo de lana italiana y un perfume caro que dejaba rastro hasta en la acera. Su voz era tenaz, cortante, el tipo de voz que parecía acostumbrada a que nadie la contradijera. A las 8:05, la campanilla de la puerta sonó. Mateo sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Se limpió las manos en el delantal y enderezó la espalda. Jaime entró sin saludar. Un leve gesto de fastidio cruzó su rostro al ver las bandejas apiladas en el mostrador. Tras él, un joven asistente revisaba papeles mientras hablaba por teléfono. «Llegan tarde», dijo Jaime, sin mirar al panadero. «No puedes hacerme perder el tiempo». Mateo, con voz baja pero firme, respondió. «Disculpe, señor Llorente. Hoy el horno se retrasó unos minutos por la humedad. Pero están frescos, recién hechos. Probará que valió la pena esperar». El empresario se acercó despacio. Su abrigo crujió con un suave roce de lana y su perfume llenó el aire cerrado de la panadería. Tomó una barra de pan de la bandeja, la observó con una mueca y, sin decir palabra, la partió en dos. El sonido del pan resquebrajándose fue limpio, casi doloroso. Un trozo cayó al suelo, levantando un pequeño polvo blanco. Jaime lo miró, luego levantó la vista hacia Mateo con una sonrisita ladeada. «Míralo bien. Esto», dijo, señalando los pedazos con el dedo, «no es pan de calidad. Es pan de barrio, de gente que todavía cree que el esfuerzo se paga con caridad». Varias personas que esperaban su turno bajaron la cabeza. Una anciana que venía por su barra diaria apretó el bolso contra el pecho. El joven asistente soltó una breve risa nerviosa. Mateo permaneció inmóvil. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Solo un leve temblor en su mandíbula. Bajó la mirada hacia el pedazo de pan en el suelo. Lo recogió con las dos manos, como si sostuviera algo frágil y sagrado, y lo limpió con su delantal. El silencio era espeso. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el zumbido del horno apagado. Desde la calle, un organillero interpretaba una melodía triste que se colaba entre las rendijas de la puerta. Mateo sintió como la vergüenza le subía desde el estómago hasta los ojos. No era ira, era un nudo de impotencia, una sensación antigua que recordaba a su infancia pobre en el pueblo, cuando los hijos de los terratenientes se burlaban de sus sandalias gastadas. Ese mismo ardor, ese nudo en la garganta, había regresado con las palabras de Jaime. «Si no puedes mantener el estándar, búscate otro oficio», añadió el empresario, mientras sacudía el polvo de sus guantes. «En mis cafeterías no vendemos mediocridad». Mateo alzó lentamente la vista. Lo miró sin rabia, pero con una tristeza que pesaba más que cualquier insulto. Sus ojos grises parecían cansados, pero dentro había una chispa encendida, apenas perceptible, la chispa de quien ha caído muchas veces y siempre se ha levantado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire olía a pan tostado, a orgullo herido y a humanidad desnuda. Fuera, la vida seguía con normalidad, pasos sobre el empedrado,
el murmullo lejano de una fuente, el sonido de una bicicleta. Dentro, Mateo sostuvo la bandeja con dignidad silenciosa. Cuando Jaime salió, la campanilla de la puerta tintineó otra vez. El sonido corto pareció un eco de desprecio. Nadie habló durante largo rato. Luego, la anciana rompió el silencio. Ni falta que hace su dinero, hijo. Ese pan sabe al alma. Mateo sonrió levemente, pero por dentro, algo se quebró. Mientras servía a los demás clientes, su mente seguía repitiendo las palabras del empresario, como un estribillo cruel: esto no es pan de calidad. Y, sin embargo, entre la humillación, comenzó a germinar una idea. Pequeña, tibia, parecida a una brasa escondida bajo la ceniza. Una promesa íntima, demostrar, sin gritar, que el valor del pan no se mide por quien lo compra, sino por quien lo amasa. ¿Alguna vez has sentido la humillación de dar lo mejor de ti y que alguien lo pisotee? Si este momento te ha tocado, deja un comentario y cuéntanos, porque esta historia recién empieza. Y todavía hay pan que hornear. La mañana avanzó con una claridad fría que parecía acentuar el silencio interior de Mateo. Había atendido a los primeros clientes con una cordialidad automática, pero al cerrar un rato para limpiar, notó que el roce de la escoba contra las baldosas antiguas marcaba un compás más lento, como si el cuerpo quisiera aplazar la herida de la humillación. El eco del pan roto en el suelo seguía allí, obstinado, mezclado con el perfume caro de Jaime y con la risa breve de su asistente. Sobre el mostrador, el cuaderno de tapas gastadas de su madre reposaba como un faro pequeño, tela deshilachada, manchas de aceite, una esquina doblada donde la inicial le parecía una llama. Se lavó las manos con agua fría. El olor limpio del jabón lo llevó de golpe al patio de su infancia en Soria: macetas cuarteadas, gallinas curiosas, un cielo de invierno que olía a leña húmeda. Allí, Elena giraba la pala en el horno de barro con una cadencia de ofrenda. Tenía manos firmes y una voz baja, abrigada. Escucha la masa, le repetía. A veces pide agua, a veces paciencia. Amasar es rezar con las manos. En aquel ritual, el niño que fue aprendía algo más que un oficio. Aprendía a sostener el mundo cuando la vida se encoge. Lavapiés, al otro lado de la puerta, respiraba cardamomo, cilantro, ajo frito, café recién molido. Idiomas distintos trepaban por la calle de la Fe, y el rumor de pasos apresurados se mezclaba con la música de un altavoz viejo. Dentro, sin embargo, el aire tenía la densidad de una memoria encendida. Mateo abrió el cuaderno y encontró la primera página, esa que había leído 1000 veces: pan del alma. Debajo, apuntes simples y exactos: masa madre vieja, paciencia nocturna, sal sin prisa, agua tibia como palabra buena. Al margen, subrayado por Elena con trazo seguro: no olvidar, el pan recuerda lo que somos. Tomó asiento en el taburete de madera. Dejó que la frase reposara en su pecho como una masa cubierta con un paño. Recordó la última hornada junto a su madre, la bóveda del horno iluminada en naranja, y aquel consejo que volvía siempre que algo dolía: si un día te quieren pequeño, dale de comer a otro. El pan ensancha. No era una consigna, era una forma de mirar, sacar pan del horno como quien abre una ventana en una casa sin luz. Un golpecito en el cristal lo trajo al presente. Era Mario, el vecino repartidor, casco en mano y sonrisa cansada. Pidió su barra de siempre, con pudor, preguntó si quedaba algo para Yara. Mateo armó una bolsa con pan del día y 2 bollos. No pensó en pérdidas, pensó en la mesa de Yara, en el vapor dulce que se eleva de un café cuando alguien por fin se sienta. Mario se fue agradecido, y el local recuperó ese silencio atento en el que el oficio dice lo que las palabras no alcanzan. Mateo hundió la mano en el saco de harina. La temperatura fresca le trepó por la muñeca con un cosquilleo vegetal. Volcó la harina en la mesa, midió agua tibia, despertó la masa madre con un gesto de quien saluda a un viejo amigo. El olor ácido y templado, vivo, llenó la panadería como un recuerdo abierto. Empezó a amasar sin prisa, pliegue y respiro, pliegue y respiro. En cada giro, una certeza pequeña se afirmaba: la respuesta a la humillación no es el grito, es la obra. La dignidad, a veces, tiene el sonido del aire escapando de la masa cuando toma fuerza. Cubrió el bol con un paño de lino heredado donde la E bordada, de Elena, parecía una señal. Entre pliegue y pliegue, aparecieron escenas: la Puerta del Sol cuando tenía 17 y todo lo aturdía, los turnos nocturnos en una panificadora industrial de Carabanchel donde el pan salía correcto y mudo,
el día en que alquiló aquella panadería mínima de Lavapiés y creyó escuchar de nuevo la voz de la masa, como si el barrio entero respirara con ella. En esa trama de días, la humillación de Jaime era solo un nudo, dolía, sí, pero no definía el tejido. Llamó a Lucía, la hija de la frutera, para acompañar una prueba de fermentación larga. «Ven a las 10», dijo. «Trae café». Al caer la noche, el barrio cambió de piel, ventanas encendidas, conversaciones abrigadas bajo estufas rojas, un aire que a ratos olía a comino y a pan dulce. Dentro, la panadería era un refugio bajo una lámpara cálida. Lucía llegó con los dedos helados y el entusiasmo alerta de quien aprende un idioma secreto. Revisaron temperaturas, tensaron piezas, practicaron cortes diagonales. Mateo hablaba del tacto: «No empujes. Acompaña. La masa sabe a dónde ir». Cuando nombró a Elena, su voz bajó un tono que no era tristeza sino gratitud. Lucía escuchó en silencio, y ese silencio fue también una forma de aprender. Antes del alba, encendieron el horno. El primer aliento caliente golpeó el rostro de Mateo con una mezcla de hierro y hogar. Cargó la pala, deslizó las piezas, cerró la puerta. El silencio cambió, dejó de ser vacío y se volvió espera. La corteza empezó a cantar con un crujido leve que Elena llamaba música de la miga. Mateo apoyó la frente en la puerta caliente, como quien confirma que sigue aquí, a pesar de todo. Sacó la primera hornada y rompió un pan con las manos, vapor tibio en la cara, miga húmeda y elástica, un sabor largo, profundo, que no imponía, se quedaba. No pensó en Jaime. Pensó en su madre encendiendo el horno del pueblo, en la anciana del barrio que cada mañana apretaba la barra contra el pecho como si sostuviera una certeza, en Mario y en Yara, en la gente que abre su mesa aunque el pan sea poco. Tal vez aún no era el pan del alma, pero estaba más cerca, como cuando una palabra por fin encaja en la boca. Y comprendió que su hilo conductor no era el agravio del poderoso, sino una enseñanza antigua: aquello que se hace con paciencia y respeto termina, tarde o temprano, brillando sin necesidad de ruido. Amanecía. Un autobús pasó con su rumor de metal, las persianas vecinas comenzaron a alzarse, y desde Antón Martín llegó una ráfaga de aire que traía olor a naranjas. Mateo colocó la hornada en el escaparate, el cristal se empañó y por un instante pareció que la panadería respiraba. Escribió a mano un letrero sencillo: fermentación lenta. Hecho con paciencia. Luego abrió el cuaderno en la misma página y añadió, con letra temblorosa: hoy escuché mejor. Se ajustó el delantal con un nudo firme. Sintió el cansancio en los antebrazos y, encima del cansancio, una calma nueva. Lo que se había roto por la mañana no estaba intacto, pero ahora tenía costura. El recuerdo de Jaime, con su bufanda de seda y su gesto de desprecio, ya no era un peso hundiéndolo, sino una sombra corta detrás de una luz encendida. Afuera, el barrio empezaba su día; adentro, la panadería estaba lista para sostenerlo. Cuando el mundo te quiere pequeño, vuelve a tu oficio. Hay heridas que solo cura la paciencia. Hay silencios que solo rompen el pan y el tiempo. ¿Desde dónde escuchas esta historia? Cuéntalo en los comentarios y nombra, si quieres, a esa persona que te enseñó a amasar la vida sin perder la ternura. La noticia del Festival Gastronómico de la Plaza Mayor se extendió por Madrid como un aroma que todos reconocen: chefs, críticos, cámaras y una competencia feroz por un lugar en el recuerdo de los comensales. El Café Llorente encabezaba el listado de locales mimados por la prensa, pero esa semana, por una cadena de imprevistos, su proveedor habitual falló. En la agenda de Jaime, los minutos ardían. En su memoria, sin embargo, ardía otra cosa: el rostro sereno de Mateo, el pan en el suelo, la frase cruel que él mismo había soltado sin pestañear. A primera hora, la puerta de la panadería se abrió. Jaime entró sin el brillo habitual, sin bufanda de seda, sin la arrogancia erguida. Llevaba el abrigo abierto, el gesto cansado y una sombra de urgencia mal disimulada. Al cruzar el umbral, el aire tibio le devolvió un olor que no se compra: corteza viva, cereal tostado, una promesa de consuelo. «Necesito pan», dijo, sin rodeos. «Para hoy. Para el festival». Mateo lo miró, en silencio, con una expresión que no era fría ni cálida, sino limpia. Podía haberle cerrado la puerta con cualquier excusa, podía haber recordado con precisión el sonido del pan rompiéndose en el suelo y cobrarse, por fin, una justicia inmediata. La tentación llegó con nitidez: negar el servicio, exigir una disculpa pública, multiplicar el precio,
recordar, ante testigos, cada palabra humillante. Cualquier persona en su lugar lo habría sentido, el deseo de inclinar, aunque fuera una vez, la balanza a favor del que siempre pierde. Respiró. Recordó a Helena: si te quieren pequeño, dale de comer a otro. La frase no exigía sumisión, exigía grandeza. Y la grandeza, comprendió, a veces tiene la forma austera de un sí. «Hay pan», respondió. Pero su valor no se mide solo en dinero. Jaime tragó saliva. No pidió rebaja, no insinuó superioridad. Asintió. Había algo desordenado en su postura, como si el traje le quedara de pronto grande. En el mostrador, Lucía tomaba notas para organizar hornadas. Al escuchar el destino de la entrega, lo miró de reojo. También ella conocía la tentación. También ella, sin decirlo, sonrió al ver el camino elegido. Durante horas, la panadería fue un pequeño teatro de voluntad. Las manos se movían con precisión, el horno exhalaba su aliento antiguo y, en medio de la coreografía, el corazón de Mateo sostenía un pulso firme. La tentación regresaba a oleadas, la entrevista que podría conceder contando el desprecio, la posibilidad de convertir la herida en espectáculo, el gusto breve del desquite. Pero cada vez que esa ola subía, otra más honda la retiraba, la certeza de que la obra bien hecha es un lenguaje más hondo que la venganza. No se trataba de absolver la crueldad, se trataba de no parecerse a ella. Al caer la tarde, las cestas rebosaban de hogazas marcadas con greñas limpias. El aroma era una campana. Cargaron las cajas en la furgoneta. Jaime, contra su costumbre, ayudó. Se manchó de harina las mangas, no se quejó. Cruzaron la ciudad hacia la Plaza Mayor. Las carpas blancas brillaban como velas marinas, los cables zumbaban, los camareros corrían con bandejas, los fotógrafos cazaban gestos como pájaros. En el stand del Café Llorente, el equipo parecía un reloj de alta precisión. Pero la precisión sin pan era solo ruido. Cuando Mateo descargó la primera caja, un silencio breve se abrió entre los cocineros. La corteza cantó al rozar la mesa. Hubo miradas incrédulas, luego manos ansiosas, cuchillos abriendo miga, narices husmeando con alegría infantil. Uno de los chefs, famoso por su severidad, masculló un «esto es pan de verdad» que sonó a bendición. Jaime observaba desde un lado, con la mandíbula apretada y los ojos en movimiento. No podía evitar repasar, como diapositivas, su propia soberbia. Las palabras pan de barrio le volvían como un boomerang que ahora golpeaba su nuca. Había subestimado no solo un producto, sino una historia, un linaje, un oficio. Sentía una vergüenza caliente, una humillación que no venía de fuera, sino de un espejo por fin encendido. Por primera vez en mucho tiempo, se vio pequeño por razones reales. Llegaron críticos. Probaron con aceite, con tomate, con mantequilla batida. Hicieron preguntas a los cocineros, a Jaime, y por fin a Mateo. Él respondió con frases cortas: fermentación lenta, masa madre, paciencia. Podía haber dicho más. Podía haber narrado lo del suelo, el desprecio gratuito. No lo hizo. Esa renuncia, invisible para muchos, fue su acto más alto, dejó que el pan hablara. Las cámaras buscaban al dueño del café, acostumbrado a las portadas. Él dudó. La vergüenza le subió al rostro como un rubor hasta entonces desconocido. Miró a Mateo, luego a los periodistas. Pregúntenle a él, dijo. El mérito está en sus manos. La frase cayó como un telón que deja a la vista el escenario real. Hubo murmullos. Algunos cuchichearon, otros sonrieron con alivio. Mateo se ladeó, incómodo con el foco, pero aceptó. Habló de su madre, sin dramatismo, nombró el barrio, la importancia de escuchar la masa, el oficio como casa. Mientras hablaba, Jaime sentía como cada palabra era una lección que le faltaba, una pieza que jamás había tenido tiempo de encajar porque su vida se había construido sobre la prisa y la apariencia. En un descanso, se encontraron junto a un pilar de piedra, al margen del bullicio. Jaime sostuvo el silencio unos segundos, como si pesara. Luego dijo: me equivoqué. No solo con el pan. Contigo. Contigo y con la gente como tú. Perdón. La tentación volvió a asomar, con otra cara, la de responder con frialdad, con un ya es tarde, con una lista de condiciones. Mateo midió sus palabras como quien pesa la sal. Comprendió que el perdón no borra el daño, pero lo vuelve fértil si encuentra trabajo después. Hay cosas que no se arreglan con una frase, dijo. Pero se empiezan. Jaime asintió.
no insistió. Esa noche, el stand del Café Llorente fue uno de los más visitados. Los posts se multiplicaron, las fotos de la amiga abierta rodaron por los teléfonos, el rumor del pan del alma cruzó la plaza. Los números importaban, claro, pero por debajo circulaba algo más sutil, una restitución. Sin proclamas, sin venganza en voz alta, se había enderezado, aunque fuera un poco, la línea torcida. Terminada la jornada, cuando ya desmontaban las carpas, Jaime se acercó con una bolsa. Dentro, una hogaza que había apartado, intacta. «Quiero pagar esto, pero no con dinero solo», dijo. «Quiero aprender. Si tú quieres enseñarme». Otra tentación hizo su ronda, extraña y vehemente, negarle el acceso, conservar el saber como desquite, proteger el refugio con un candado orgulloso. Mateo imaginó a Elena, sosteniendo la pala, mirándolo con esos ojos que nunca pedían grandeza, solo verdad. «Si vas a aprender, tendrás que desaprender antes», respondió. «La prisa, el brillo, el desprecio. El pan no se hace desde arriba». «Lo sé», dijo Jaime, bajando la vista. «O empiezo a saberlo». Acordaron un horario improbable, de madrugada, cuando la ciudad pertenece al pan, a los barrenderos y a los que limpian. La primera noche, Jaime llegó con ojeras nuevas y ropa sencilla. Se lavó las manos, dejó el reloj a un lado, hundió los dedos en la harina con torpeza honesta. La vergüenza no se fue de golpe, convivió con él como una fiebre baja, recordándole cada gesto anterior. Pero esa vergüenza, por primera vez, era útil, lo mantenía en su sitio, atento, callado, dispuesto a escuchar el idioma que no controlaba. Mateo lo observó sin triunfalismo. Le corrigió los pliegues, le señaló la temperatura del agua, le hizo oler la masa madre, ese perfume vivo que había que aprender a distinguir como se distingue la voz de alguien querido entre una multitud. De vez en cuando, Lucía les alcanzaba café y sonreía ante la escena, el poderoso descalzo de sus hábitos, el panadero sin rencor acumulando una victoria sin ruido. Con cada alba, la tentación de contarlo todo en redes o de capitalizar el cambio se iba haciendo más pequeña. Había un tipo de justicia poética que no necesitaba aplauso, ver a quien te había humillado sentir, sin coacción, la humillación propia, y elegir no pisarlo, sino invitarlo a levantarse bien. No por él, sino por el oficio, por la ciudad, por la madre que enseñó a rezar con las manos. El tercer día, Jaime se atrevió a abrir una hogaza. La cortó sin torpeza. Llevó un trozo a la boca y se quedó un momento en silencio. No dijo perfecto, no dijo excelente. Dijo, sabe a tiempo. Mateo reconoció la frase de Elena en esa traducción laica. Sonrió. La Plaza Mayor aún tenía ecos del festival en el empedrado, pero la verdadera transformación ya no estaba allí, estaba en ese aprendizaje lento, en esa vergüenza útil, en ese rechazo íntimo a la tentación de ajustar cuentas con la misma moneda. Aquella mañana, antes de abrir, Mateo escribió en una tarjeta pequeña, la misma caligrafía de siempre, el pan no arregla el mundo, pero enseña la forma. La pegó en el lateral del horno, donde el calor no la alcanzara. Luego miró a Jaime, que limpiaba la mesa con harina hasta los codos, y pensó que quizá la justicia, cuando es poética, huele a corteza recién hecha, cruje, ilumina y, sin gritar, se entiende. La noticia del festival se apagó como una fogata que deja brasas tibias, pero lo que empezó entonces ardió con llama lenta, el cambio de Jaime. No fue un giro espectacular ni un titular fácil, sino una secuencia de gestos nuevos que, juntos, dibujaron otra persona. Llegaba de madrugada con la ciudad aún a oscuras, se quitaba el reloj antes de tocar la harina y saludaba con un buenos días que aprendió a decir despacio, como si afinara la voz para no desentonar en el silencio del horno. La vergüenza seguía allí, pero dejó de ser peso y se volvió brújula, le señalaba cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo pedir perdón sin excusas. A la tercera semana, canceló un par de entrevistas sobre el pan del alma y dio en su lugar un aviso interno a sus locales. Se acabaron los proveedores sin oficio, se priorizaría lo artesano, se pagarían tiempos dignos, se nombraría a quienes hacen posible el pan. Los jefes de sala, sorprendidos, lo escucharon sin ironía, había en su modo una humildad que desarmaba. Empezó a visitar a otros artesanos de Madrid, un quesero en Chamberí, una tostadora en Embajadores, una horticultora en Perales. Iba sin fotógrafo. Tomaba notas con una libreta barata. Aprendió a preguntar sin prisa, a agradecer sin condescendencia. En la panadería, la transformación se veía en detalles,
Jaime barría sin que se lo pidieran, recogía migas con la mano abierta, compartía el primer café con Lucía y Mateo en una mesa pequeña donde nadie era dueño de nada salvo del momento. Un mediodía, entró la anciana de siempre. Jaime la atendió con una atención limpia, le sostuvo la puerta y le pidió consejos sobre cómo envolver mejor las barras para que conserven el calor en invierno. Ella rió, con respeto, hijo. Igual que a las personas. Sus orejas se sonrojaron, no por vergüenza vieja, sino por gratitud nueva. El día que se atrevió a hablar en público, eligió la parroquia de San Lorenzo, tras la recogida de alimentos. Subió a un atril sin brillo y dijo, sin alzar la voz, que había confundido éxito con ruido, jerarquía con valor, prisa con inteligencia. Nombró a Mateo, nombró a Elena sin haberla conocido, nombró el barrio. Ofreció sus locales para una red de empleo digno a personas del vecindario y prometió que el aprendizaje sería pagado y a la vista. No hubo aplausos ruidosos, hubo ojos húmedos y manos que se tendieron para trabajar juntos. Una madrugada, después de una hornada que salió especialmente bella, Jaime dejó sobre el mostrador un sobre. Dentro, una carta breve: no puedo desandar el daño, pero puedo caminar distinto. Gracias por no devolverme con mi moneda. Mateo la leyó en silencio, pensó en la justicia que cruje sin gritar, y guardó la carta en el cuaderno de Elena, entre masa madre y paciencia. Algunos piden milagros y olvidan que el pan ya lo es, mezcla de manos, tiempo y confianza. Jaime aprendió que la verdadera victoria no es subir, sino bajar al ritmo de lo humano, y Mateo confirmó que la dignidad no negocia, solo alumbra. En una ciudad que corre, 2 hombres eligieron la lentitud justa y allí, entre harina y madrugada, la verdad encontró su forma. Si esta historia te dejó una luz encendida, suscríbete y deja tu me gusta. Y cuéntanos, ¿qué estás amasando hoy para que el mundo sepa a tiempo y esperanza?